Gracias. Buenas noches, señor presidente. Mi pregunta tiene que ver con el feriado bancario. El día de mañana se cumplen 18 años de su implementación. ¿Quiénes fueron los responsables del feriado bancario? Quisiera saber su opinión, si usted considera que los responsables de este feriado recibieron su sanción de acuerdo a la ley. No todos, son los que robaron directamente, pero no son todos los culpables ni todos los cómplices. Ahí estuvo involucrada toda la clase política, entendamos, lo acaban de decir. Paco Moncayo, ¿no? Representa el neoliberalismo, pero es menos malo que Correa, porque me odia. Pero, o sea, ¿qué era el neoliberalismo? Eso fue lo que nos condujo a la crisis bancaria. La causa remota de la crisis bancaria del 99 fue la reforma a la Ley de Instituciones Financieras del año 94, promovida por el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dajic. No lo digo ahora, lo tengo escrito en mis libros, en varios artículos, que bajo el fundamentalismo de mercado, el neoliberalismo, dijeron: no se necesita controlar al mercado financiero, solito se va a regular con la competencia. Y desmontaron todo el sistema de control, y en las pocas instituciones de control que quedaron, permitieron la participación de los controlados, y no controlaron nada. Y 5 años después, tuvimos un sistema bancario sin reservas, con créditos vinculados, utilizando recursos no de los accionistas, de los depositantes, para construir este edificio del Banco del Progreso, para construir sus palacios, con plata fuera del país. Quebraron los bancos, pero ellos no quebraron, quedaron más prósperos que nunca. Solitos se iban a controlar, no se controló absolutamente nada. Entonces, la gente, que paz descanse, sí, Durán Ballén, pero fue un gobierno nefasto, Alberto Dajic, ¿no? Los que aprobaron esa ley en el 94, causantes del feriado bancario. Los que hicieron la Constitución de 1998, una constitución tramposa que ya preveía la crisis bancaria. Ya estaba prohibido por ley que el Banco Central dé crédito a los bancos privados. La Constitución de Sangolquí en 1998, con Osvaldo Hurtado, Jaime Nebot, toda esa gente, pone este principio a nivel constitucional. La Constitución, por ahí tenía el artículo, dice, de 98, no puede dar el Banco Central crédito a los bancos privados, recogiendo ya el principio legal. Pero en la transitoria 42ª, ¿saben dónde puse eso? En el informe que pedí ayer de la Corporación Financiera. Si me lo traen, lo mandé a archivar ayer porque ayer lo revisé. Ahí está el número, el artículo constitucional, pero la transitoria contradice el artículo constitucional y contradice la ley, que ya estaba vigente antes de la Constitución, y pone en el 42º, pero en los próximos 2 años sí puede dar crédito. Esa gente también es cómplice pues, del feriado bancario, todos los que votaron a favor de esa sinvergüencería. Abrieron la ventana para el salvataje bancario, porque sabía que se venía la crisis bancaria. La gente de la Junta Monetaria, donde estaba Lazo, el salvataje bancario empezó con el Banco Continental, pues en 95, 96, incluso estuvieron enjuiciados por eso. Ahí estaba Lazo, ¿ya? Aprobando el salvataje para el Banco Continental, ayudando a la gallada. El Congreso de la partidocracia, donde estaba Jaime Nebot, donde estaban los socialcristianos, la planadora Social Cristiana y Democracia Popular, que aprueba la ley AGD, otro asalto al Estado. Ah, no, garantía de depósito en Estados Unidos, sí, pero con límite, con corresponsabilidad, hasta $100.000, cubriendo el 80%, el otro 20% tiene que pagar el banco o el depositante, qué sé yo, corresponsabilidad. Aquí era sin límite, sin corresponsabilidad y cubriendo incluso los depósitos offshore. Entonces el mejor negocio era quebrar un banco porque todo lo tenía que pagar el Estado, con plata del pueblo ecuatoriano. Esa gente también es autora, cómplice del feriado bancario. Búscame los subrayados, los artículos constitucionales a los que me refiero. Luego, demagógicamente, viene el Partido Social Cristiano a decir no al impuesto a la renta. En lugar de eso pongamos un impuesto a la circulación de capitales. Colapsa el sistema bancario, colapsa la base monetaria, mandan plata fuera del país. No es que cada depósito era pagar algo, cada cheque era pagar algo. Se deja utilizar el sistema bancario, el último ataúd que faltaba al sistema monetario ecuatoriano, al sistema financiero. Esos también son responsables por demagogos. Y obviamente los bancos mal manejados, pero los bancos también, que así estuvieran bien manejados, entre comillas, solventes, lucraron pues de la crisis. Perdónenme, te congelaban los depósitos, se hacía un certificado de depósitos reprogramables y se negociaba
con estos certificados de depósitos reprogramables. Te lo compraban a ti. Yamín Bustán tiene 1 millón de sucres del Banco de Progreso, te lo compro, pero solo a 500.000 sucres, al 50%. Y con poder político obligaron a la CFN a recibir esos papeles, pero al 100%. Y con eso lucraron los bancos. Y el tercer banco que más operó con certificados de depósitos reprogramables se llama Banco de Guayaquil. Y es el banco privado que más operó, porque los otros fueron Filambanco y la Previsora, que estaban en manos del Estado ya, ¿no? Los artículos constitucionales, si los encuentran, si no, no importa, ¿no? Lo pueden buscar ellos, la Constitución del 98. La transitoria, me acuerdo, es la 42ª. También está en mi libro, seguramente. ¿Quiénes más son los culpables? Básicamente un poder político cooptado por el poder financiero. Y todo era en función, no de defender los derechos de los ciudadanos, de defender los intereses de los banqueros. Todo fue en función de eso. Porque el poder no estaba en manos de la gente, estaba en manos de los banqueros. Entonces fue legal el robo. Robaron legalmente, con la ley AED, con la nueva constitución, con el decreto de Maguad, bajo presión de Lazo. Esto lo dice Eduardo Valencia, bajo presión de Lazo. Uno de los banqueros que presionó a Maguad para que saque ese decreto fue Lazo, y el otro fue Roberto Vaquerizo. Lo dice explícitamente este señor Eduardo Valencia, que ahora habla cualquier estupidez del gobierno, y contra mí, ¿no? Otro mediocre. Pero él lo dice, está escrito. Él ha declarado eso. Y es claro, pues este señor era gobernador del Guayas, Guillermo Lazo, después de congelar los depósitos, aceptó ser superministro de Maguad, conestando la incautación de depósitos, y se va cuando deciden dejar de pagar la deuda externa, porque el Banco de Guayaquil era tenedor de deuda. Pero siempre siguió siendo presidente del Banco de Guayaquil, siendo gobernador, siendo superministro de Economía, se dan cuenta del conflicto de intereses, ¿no? Y siguió siendo vicepresidente de la Asociación de Bancos Privados, que nos diga ahora que no tuvo participación en el feriado. Tremendo conflicto de intereses, manejaba información privilegiada, era funcionario público, ministro y era banquero. Eso es ser corrupto. Eso es ser corrupto, porque claramente va a tener poder, va a tomar decisiones, va a tener información privilegiada y sigue pues siendo presidente de un banco. Entonces, eso es corrupción, eso es deshonestidad. Ah, que él no firmó nada, pero estaba pues en los círculos de poder. Y lo que sí hizo el Banco de Guayaquil es negociar los certificados de depósitos reprogramables. Fue el banco privado que más negoció con esto que quebró a la CFN. 27 millones de dólares negociaron en certificados de depósitos reprogramables, que se compraban con descuento a los ciudadanos, se perjudicaba a los ciudadanos y se lo colocaba al 100% a la CFN gracias al decreto 1492 de Maguad, hecho bajo presión de ciertos banqueros, entre ellos Guillermo Lazo. Entonces hay muchísimos culpables, muchísimos autores, muchísimos cómplices, solo pagaron aquellos que directamente pues robaron al Estado, robaron a los depositantes, pero muchos otros lucraron, muchos otros utilizaron el poder político para sus fines personales, nunca se defendieron los derechos de los ciudadanos, sino los intereses de los banqueros, pero como tenían poder político, legal es el robo. No se lo puede sancionar jurídicamente, pero sí se lo puede sancionar en las urnas y sí se lo puede sancionar ante la historia. Sí pueden tener la sanción moral, y la tienen, la sanción moral de todos los ecuatorianos.